Buenas noches. Hoy voy a hacer el video sobre el reporte de clase, el primer reporte de clase, que se trata sobre las leyes, de los tipos de leyes, los principios del poder tributario. Ok. Em, la primera pregunta, tenemos que responder a ciertas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué se diferencian los principios formales con respecto a los principios materiales? La diferencia está en que los principios formales son los que dictan la norma, digamos, la dictan, dicen, Dios mío, ya me olvidé que era. Buenas noches, mi nombre es Marta Rojas y hoy voy a hacer el reporte de clase. Hoy es domingo 11 de junio y son las 8:11 de la noche. Em, Son las 8:31, mentira, de la noche. Eh, Se trata de responder a ciertas preguntas. La primera pregunta dice, ¿en qué se diferencian los principios formales con respecto a los principios materiales? Los principios formales son los que se refieren a la relación cómo se dicta la norma tributaria. Ella busca que se regule, que los procesos se cumplan, digamos, establecidos para esa norma se cumplan, que todos los pasos deben se cumplan, digamos, los pasos a seguir para que esa norma o esa ley se cumpla como debe ser. Ese es el principio formal. En cambio, las materiales más bien se refieren al contenido de esa norma, digamos, lo que se escribió en esa norma, que cumpla, digamos, que esta norma, el contenido de esa norma, de esa norma tributaria, que se trata de limitar el poder del Estado al imponer un tributo, digamos, que respete el principio de capacidad económica. Entonces, esa es la diferencia. El formal es el que dicta la norma y los pasos a seguir. En cambio, el material, por el contrario, lo que dice es que lo que busca es como regular la norma, que esa norma que el contenido de la norma, como está escrito, ¿verdad? Respete el principio de la capacidad económica del contribuyente. Digamos, lo que hace es como controlar al Estado, ¿verdad? Limita el poder del Estado. En la segunda pregunta nos dice, defina con sus palabras los principios de reserva de ley, legalidad y retroactividad. Ok, el principio de reserva de ley. La reserva de ley es la que rige, digamos, de una ley formal en materia tributaria, digamos, la que le da la potestad a la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que decretar la ley. Y que además que esa ley debe ser, ¿verdad?, hecha por la representación del pueblo, digamos. En este caso, en Costa Rica serían los diputados, que son los representantes del pueblo. Entonces, esa es la reserva de ley. Digamos, el principio de reserva de ley es lo que le da la potestad al Estado para dictar las leyes, pero que esas leyes estén hechas por representantes del pueblo. Entonces, ese sería el principio de reserva de ley. La legalidad es más bien, ese principio de legalidad es la que regula que lo que esté dentro de esa norma o esa ley tributaria cumpla con, esté dentro del contexto de la constitución política, o sea, que no se viole nada que esté dentro de la constitución política de nuestro país, ¿verdad? Que vaya de acuerdo con todas las normas del país, del Estado, digamos. Y por último dice, y retroactividad. El principio de retroactividad se refiere a que no podemos, digamos, si una ley se decretó en cierta fecha, no se puede devolver
atrás en el tiempo para exigirle a un contribuyente para que la cumpla. Digamos, si la norma se estableció en cierta fecha determinada, a partir de en que entra en rigor, debe empezar a exigirle al contribuyente que la cumpla. No se puede devolver en el tiempo. A eso se refiere en irretroactividad. Ese es el principio, Dice, dar dos diferencias entre el principio de reserva de ley y legabilidad. Ok, la reserva de ley, digamos, el primer principio, la primera diferencia es que la reserva de ley es la potestad que tiene, digamos, el Estado a través de los diputados para establecer una ley, para decretar la ley. Y la legabilidad es la competencia para cumplir con esa ley, digamos, la competencia que da para, digamos, para, qué sé yo, que las municipalidades puedan cobrar un tributo. Esa es la competencia que le da. Después, otra diferencia es que otra diferencia sería que la reserva de ley es la que crea el tributo. Determina los objetos imponibles, digamos, las bases y los tipos que hay, ¿verdad? De ese tributo. En cambio, la legabilidad lo que hace es controlar o verifica que todo lo que está dentro de esa norma que dictó o que creó el tributo, la reserva ley, bueno, el Estado, la Asamblea Legislativa, esté dentro de la constitución política, o sea, que cumpla con eso, digamos, que sea de conforme a lo que está dictado en la constitución política. No puede pasar por encima de la constitución política. Ok, dice, analice el siguiente caso. Un funcionario de la administración tributaria aplica una sanción de 100 salarios bases por no haber emitido factura electrónica a un contribuyente. ¿Qué principios o principios se violentaron? Se violentarían. Ok, podemos pensar, la sanción que establece la ley por no realizar o emitir la factura electrónica en un negocio, en cualquier lado, negocio o cualquier persona física, en cualquier actividad, la sanción es de un salario base. El funcionario de la administración tributaria le está aplicando una sanción de 100 salarios, lo cual no puede ser. Entonces está incumpliendo, digamos, estaría violentando el principio de legabilidad. O sea, es ilegítimo, ilegable. La palabra ilegítimo es porque no está cumpliendo con la ley, le está pasando por encima de la ley. Ya la ley dice muy claro que por hacer un tipo de infracción así, la única sanción que hay es un salario base. Sin importar la capacidad económica, ese va a ser la infracción, la sanción por ese incumplimiento. Explica el principio de irretroactividad y su relación con el concepto vacatio legis. Vacatio legis dice que el periodo que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor nos dice que eso es lo que significa, ¿verdad? Que es el periodo que transcurre desde que se dicta una norma hasta que empieza a entrar en vigor. Y el principio de retroactividad nos dice que no se puede volver atrás en el tiempo a cobrarle a un contribuyente una norma que empezó a regir en cierta fecha. O sea que está basado, el principio de retroactividad, yo diría que está basado al concepto de vacatio legis, ¿verdad? Que la norma empieza a regir a partir de que la ley lo dictó, ¿verdad? De la fecha en vigor empieza esa ley a funcionar. Antes no puede, entonces igual la retroactividad no podría darse. Eso sería todo. Buenas noches y espero haber sido clara con el video, que sea lo que se nos pedía. Muchas gracias.